noches, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es lunes 23 de marzo del 2020. Esta es nuestra tercera propuesta online. Y como les había comentado el día sábado que nos vimos en la meditación, consideraba que es importante tener una visión panorámica, una mirada más allá de nuestra visión de humanos viviendo un desafío global, tener una mirada sistémica. Y cuando digo sistémica me refiero a ese contexto solar planetario. Ese contexto solar planetario que nos da una posición específica. Para quienes en algún momento han visto constelaciones familiares, tienen una clara noción que la ubicación, la posición, el sistema al cual pertenece, en este caso el planeta Tierra dentro del sistema solar, tiene una posición determinada. No estamos ni en la banda 1, ni en la 5, ni en la 9, estamos en la banda número 3. Eso implica que en esa posición, si asumimos esa pertenencia a un sistema planetario donde el Sol tiene una función, que es la emisión, y la Tierra es un elemento receptor de los potenciales que el Sol despliega, si nos ubicamos en ese contexto dentro del cual por posición relativa estamos conectados a la Tierra y no al Sol, porque la estamos pisando todo el tiempo, habitamos dentro de ese espacio durante el tiempo, esa mirada sistémica, esa pertenencia, fijar la pertenencia del humano a la Tierra y ubicarse dentro de su función en cuanto a ese sistema solar planetario es parte de la emergencia. Y cuando hablo de emergencia puede ser interpretada, puede ser vista de dos modos. Emergencia, vamos a decir que desde una mirada corta, desde una interpretación muy chiquitita, va a sonar como una emergencia SOS. Pero en realidad yo me estoy refiriendo a una emergencia de una conciencia que emerge. Cuando veo a la emergencia como esa conciencia que emerge, que empieza a surgir en el consciente de los humanos, y no es porque no haya estado presente antes, pero vamos a decir que la conciencia, cuando empieza a incluir más elementos, porque yo puedo ser consciente de que me llamo Marcela y que estoy en Guayaquil, pero si no tengo una noción de como Marcela, como humano, cuáles son los componentes que me estructuran y que sostienen mi experiencia de vida en la Tierra, voy a tener mayores desafíos. Entonces, para hacer una ampliación de esa mirada, había propuesto el día sábado tener una panorámica a nivel global en ese contexto solar planetario. Y aceptó, les decía, para mí era indispensable que para tener esa mirada desde la astrología, desde la posición que cada uno de los elementos en el sistema solar ocupa, tener a alguien que tenga el criterio, el conocimiento técnico. Yo no lo tengo, soy curiosa, tal vez investigadora, pero no lo suficiente como para darles una mirada que realmente nos pueda nutrir. Pensé en Bernardo Mora, quien ya está en la sala, decía que eran dos criterios los que consideraba indispensables para abrir un espacio de conciencia. No solo era el conocimiento técnico, que Bernardo lo tiene muy bien asumido, sino que la comunicación debe ser manejada con un nivel de conciencia y responsabilidad para que el micrófono pueda ser entregado, podamos tener elementos que nos den un soporte de contención para el desafío que como especie y como civilización estamos teniendo. Bienvenido, Bernardo. Voy a hacer una entrada. Tenemos más o menos diagramado una estructura en la que Bernardo va a intervenir en breve. ¿Qué significa ser humano y estar ubicado en tierra en un 2020? Pues para quienes me vienen escuchando desde el año pasado, quiero que me hagan un dedito así si mi sonido está bien. Tengo a alguien que me dice que no se me escucha, tal vez sea su equipo. ¿Mi sonido está bien? Ok. Paola, verifica tu sonido, tal vez sea tu volumen.
Para quienes me vienen escuchando sobre el desarrollo de las estructuras del espacio-tiempo, durante el año pasado mencionaba que 2020 es un año que implica paridad. ¿Qué es paridad? Paridad es una puesta en equilibrio, es un empate. ¿Un empate de qué con qué? Pues un empate en todo sentido. Yo ponía ejemplos similares a, es como esas noticias que vimos en la televisión, no sé si ustedes lo hacen, yo dejé de ver noticieros mucho tiempo, pero el año pasado decidí que era el momento de volver a la realidad y enterarse lo que los noticieros nos cuentan. Obviamente teniendo un criterio de filtraje de qué tomar y qué no tomar, pero no se puede evitar en este momento la tierra desconectado de la realidad. Hay que estar enterado. Para poder tener un criterio de anticipación, hay que estar enterado. Desde ese lugar puedo decirles que vi noticias que me impactaron mucho, algo así como una persona pidiendo el soporte del servicio de policía para mover dinero de su lugar de trabajo hacia el banco. Técnicamente eso es lo más adecuado, y esa persona dentro de una patrulla con toda la escolta que le brinda ese servicio, camino a la entidad bancaria fue asaltada por los ladrones. Eso es 2020, dije yo. Ese reverso en la polaridad. El delincuente asaltando al patrullero. Eso es 2020. Esa paridad es una inversión de polos que va a tender a ser un equilibrio. Otro de los indicadores de lo que era la entrada, estoy hablando todo desde la mirada de estructura de espacio-tiempo. Luego Bernardo va a hacer seguramente los aportes desde esa mirada. No sé si astrológicamente haya algo que ya tengan esos indicadores. Yo estoy hablando de observación desde el último trimestre del 2019. En ese mismo escenario tuvimos en octubre, tengo en octubre todo lo que empieza a suceder en Latinoamérica. Todo ese encendido social que saca a ciudadanos a las calles en diferentes países, esa salida del ciudadano común, más allá de qué lo mueve o qué no lo mueve, ese movimiento, ese despertar, ese asumir que tengo algún tipo de incidencia en el sistema, empezó a darse desde ese último trimestre, ¿no? Y ya para entrar en todo lo que es 2020, dentro de esa paridad, es salir de una fantasía de que la estructura social, que en mi ideal está diseñada para darme un soporte en diferentes ámbitos, esa fantasía se empieza a romper. Y el escenario de la salud nos trae la primera pantalla gigante, donde los sistemas de salud colapsan porque no pueden asumir el poder ser prestadores de un servicio. El que como humanos hayamos delegado nuestra salud, entre otras cosas, a diferentes instituciones e inclusive a diferentes profesionales para que nos carguen nuestra vida, para que nos la resuelvan. 2020 significa abrirle la cortina de la fantasía, romper esa estructura que en realidad no tiene capacidad de contención para empezar a ver el escenario desde una manera mucho más realista. Y la palabra que va a estar de moda durante todo el 2020 es realidad. Que la realidad no es lo que yo pensaba. El tener una vía de afrontar la realidad implica reconocer que la vida humana es una experiencia que está compuesta por polos donde encuentro alegría y tristeza, felicidad e infelicidad, certidumbre e incertidumbre. Y si solo tuve mi mirada enfocada hacia el bienestar y fui perseguidor de bienestar y nunca asumí el malestar como una posibilidad que tiene una finalidad dentro de la estructura del espacio-tiempo, me voy a encontrar disfuncional para los desafíos que, y aquí viene algo más, no es que el 2020 me va a traer, el 2020 es el encendido de un nuevo escenario.
donde se empieza a operar dentro de la realidad por mérito. ¿Qué significa vivir por mérito? Que si bien es cierto, tengo un conjunto de virtudes y defectos, esas virtudes y defectos son un tipo de capital, que en realidad no me pertenece, pero me es entregado para que lo pueda utilizar e invertir, y en ese proceso de invertir ese capital con el que yo llego a la existencia, voy a hacer un mérito. Déjenme silenciar un micrófono, perfecto. Entonces, ¿qué significa eso? Que si vamos a estar cargados, en ese habitar la realidad, voy a tener desafíos como el que estamos viviendo, un desafío que no es particular, un desafío que nos trasciende como colectivo de países. Aquí tengo personas que están conectadas desde Colombia, está México, está España, está... en ese proceso de ir asumiendo una nueva gestión del espacio-tiempo, vamos a requerir hacer una expansión en la mirada. Dejar de vernos como individuos particulares, no solamente en el desafío que cada uno va a tener en su propio contexto, sino empezar a ver al humano como un diseño estructurado que de forma genérica opera bajo una arquitectura y con una forma de administrar que puede ser visto desde un contexto sistémico, ese sistema solar planetario, que a través de su matriz de vinculaciones entre planetas y estrellas, nos están hablando de una matriz global que está íntimamente conectada con el humano, pero en nuestra desconexión, no solamente de ese contexto global, sistémico, solar planetario, global a nivel de Tierra, y en nuestras relaciones, ese 1-1, y de nuestra propia desconexión de consciente e inconsciente, esas 4 desconexiones, el día de hoy nos están pasando una amplia factura. Y no solamente el hecho de la desconexión, sino el de ser totalmente incapaces de gestionar una vía de reconexión. La reconexión no es algo energético, no es algo mágico, no es un mantra a repetir, no es una luz a encender, es un proceso de gestión que tiene pasos y estructuras específicas. Cuando somos vistos desde ese sistema solar planetario, vamos a darnos cuenta que cada uno de los planetas tiene una función. Vamos a decir que una función que tendría que ver cómo se gestiona el espacio-tiempo, un espacio-tiempo concebido en tercera dimensión. Cuando hablo de tercera dimensión, hablo de que estamos ubicados dentro de un espacio, vivimos en una línea de tiempo, y ese proceso del cual soy consciente tiene una mutación en este momento. Estamos en un proceso de mutación de lo que estaríamos diciendo un paso de tercera a quinta dimensión. Imagínense por un momento que aunque la tecnología 5G existe, específicamente en Asia, el que yo compre un equipo 5G no significa que yo pueda tener la conexión si la estructura de comunicaciones del país no tiene la capacidad de dar soporte a esa tecnología. Aunque la tecnología esté disponible, aunque la señal esté disponible, eso no significa que yo puedo utilizarla porque necesito un equipo que me permita hacer ese tipo de enlace, ese tipo de conectividad. El espacio externo tiene reglas que no se están siguiendo y va a colapsar. El planeta Tierra tiene reglas y si no las respetamos, está colapsando.
Este es un fractal del desafío macro a lo micro. Y justamente la intención de hoy es abrir esa mirada a lo macro para que podamos hacernos responsables de esa gestión de espacio-tiempo. Un momento, el respeto al espacio. Decidí hacer estas convocatorias para que quienes resuenen con la propuesta de asumirse humanos, adultos, responsables de la gestión del espacio-tiempo, tengan un espacio donde la decisión de dar soporte y contención desde una mirada de conciencia es la finalidad que me mueve. Y también lo estoy tomando con ese desafío de ver cómo desde los fractales más pequeñitos esa falta de respeto a los límites nos traen colapsos y cómo esos son anillos que se van a ver expresados en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro continente y en el planeta entero. Con esa pequeña introducción, desde esa mirada de, y quisiera poner una pregunta, Bernardo, para que desde ese ángulo, no sé, solo es una invitación, tú mira el momento oportuno. ¿Qué significa para ti ser habitante del planeta Tierra? ¿Qué significa para ti hoy, 23 de marzo del 2020, ser humano habitando la Tierra? ¿Cuál es el rol de la Tierra en el sistema solar? Y por ende, ¿cuál es el rol del humano en ese planeta, en ese sistema solar? Bienvenido, Bernardo. Ábrenos tu micrófono, porfa. Ok, ahí me escuchas. Perfecto. ¿Me escuchas? ¿Qué significa? Pues en este momento significa para mí estar pasando por una experiencia, ¿cómo la podría llamar? Fuera de lo común, realmente extraordinaria. No solo para mí, para todos. Alguien le comentaba que del año 2020 se empezó a hablar en círculos astrológicos desde hace 4 años. Desde el 2016 empezó a salir información. Empezaron a analizar los ciclos planetarios que se están dando en este momento y que ya estamos experimentando las primeras consecuencias. Había gente que sostiene, y creo que tenían razón en ese momento, a mí me pareció un poco exagerado, que el mundo cambiaría en el 2020, que podríamos estar hablando de un antes de 2020 y un después de 2020, y creo que los acontecimientos que se están dando, pues lo que se dijo hace 3 o 4 años no fue una exageración. La ventaja de la astrología es que como los planetas tienen órbitas predecibles, tú puedes anticipar ciertas cosas con mucho tiempo. Detalles, ¿no? Ptolomeo decía que predecir los detalles está reservado a los dioses, pero desde el punto de vista de los principios planetarios, de los principios arquetípicos, la astrología puede ser muy y es extremadamente precisa. No sé si podría tomarme unos 5 minutos antes de empezar a hablar un poco de los ciclos, que realmente no creo que alcancemos a verlo todo, pues sinceramente la astrología de este año, del 2020, es muy compleja, aún para los astrólogos, y no sé si las personas que me están viendo, me están escuchando, tienen alguna familiaridad con la terminología astrológica. Por eso quiero tomarme unos 5 minutos para mencionar algunos de estos términos, porque son los términos que voy a estar mencionando a cada rato. La astrología, podríamos resumirla así de una forma muy sintética, consta de 4 factores. El principal factor probablemente sean los planetas. Los planetas son como los actores del drama cósmico, que a su vez refleja el drama humano, ¿ya? Primero los planetas, ¿no? En astrología se habla de Sol y Luna como planetas, a pesar de que sabemos que el Sol es una estrella,
y la Luna es un satélite, pero se los agrupa en la categoría de planetas y a estos dos se los llama las luminarias. Ahí tenemos también Mercurio, Venus y Marte, que se le llama planetas personales, ¿ya? Después tenemos otros dos planetas que son Júpiter y Saturno, que se conocen como planetas sociales. Los antiguos, hasta la astrología medieval, que alcanzó un altísimo desarrollo hasta el siglo XVII, solo conocían hasta Saturno, porque Urano se descubrió en 1781 recién. Pero ellos solo con esos planetas, sin considerar los planetas de afuera, hacían buena astrología. Por ejemplo, todas las cuestiones sociales y políticas, ellos las predecían utilizando Júpiter y Saturno, que de paso este año también hay un ciclo importante de Júpiter y Saturno. Y los otros tres planetas son los planetas afuera, que se llaman planetas transpersonales, que son Urano, Neptuno y Plutón. A estos planetas, algunos astrólogos les han llamado los dioses del cambio, porque cuando este planeta está implicado en un país o en la carta de una persona, esa persona o ese país es casi seguro que entra en crisis y tiene que manejar una situación compleja. Creo que los humanos hemos venido aquí a manejar situaciones complejas y lo importante no es tanto lo que está ocurriendo, sino la respuesta que le podemos dar a eso, ¿no? Osho decía en algún lado que la inteligencia es dar una respuesta creativa al momento presente. Cuando estoy atascado en algo me acuerdo o me pregunto si le estoy dando una respuesta creativa al momento presente. Y si no, pues se busca otra respuesta. Entonces, el principal factor en astrología son los planetas. El segundo factor es más conocido, son los signos, pero claro, no es como digamos, adefesio que publica de cómo son los Tauro, cómo son los Leo, o qué le va a pasar este año a los Virgos, a los Acuarios, o con quién son compatibles los Piscis, ese tipo de cosas. Los signos a los planetas le presentan le dan como un terreno de expresión. Tú tienes, por ejemplo, Mercurio, se expresa de una forma si está en Aries, se expresa de otra forma si está en Géminis, se expresa de otra forma si está en Piscis, por ejemplo. No se expresa bien si está en Piscis. Aquí hay un político muy conocido que tiene Mercurio en Piscis y es bastante célebre por los deslices que tiene. Entonces, los signos representan 12 energías diferentes, ¿ya? El otro componente se llama las casas, que son como sectores de la vida, que son sectores comunes a toda la humanidad. Todos compartimos 12 signos y todos compartimos 12 casas. Entonces, por ejemplo, la casa 2 tiene que ver con el dinero, la casa 11 con los amigos, la casa 5 con los hijos, la casa 7 con la pareja, etcétera, etcétera. Y el último componente se llama aspectos. Aspectos significan relaciones angulares entre los planetas. Eso es un aspecto. Y en astrología, entonces, la primera rama de la astrología que se desarrolló en la antigüedad fue lo que se llama astrología mundana o astrología política. Porque al rey de esa época le interesaba saber si iba a haber cosechas, si alguien se le iba a rebelar, o si iban a pelear con algún, no sé, con algún pueblo de ahí, o si cuál era un buen momento para salir a invadir otro territorio, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esta astrología se desarrolló primero. La astrología natal, la astrología que analiza la carta del momento en que nació una persona, se desarrolló después. En astrología mundana o en astrología política, que es lo que vamos a hablar un poco esta noche, lo principal son los planetas. Los signos no son tan importantes en astrología mundana. Las casas tampoco son tan importantes porque, bueno, así como una persona tiene su carta natal, en lo que está revelado el potencial con que nació y por ende en ese potencial está su futuro, ¿no? Es como que en la semilla ya está el árbol, el futuro árbol.
los países también tienen una carta. Lo que pasa es que es medio difícil, si hay gente que a veces no sabe su hora de nacimiento, pues es más difícil saber cuándo empezó el país. La hora. Normalmente se conoce la fecha cuando un país, por ejemplo, cuando el Ecuador se separó de la Gran Colombia, empezamos como país independiente, 13 de mayo de 1830. Yo tengo una hora en la que no confío mucho, yo mismo la saqué, pero no confío mucho. Entonces, de los países casi no se sabe la hora. Por ejemplo, la Carta de los Estados Unidos, hay dos cartas, la una con el ascendente en Géminis, la otra con el ascendente en Sagitario, que tienen 12 horas de diferencia. Algunos astrólogos trabajan con la una, otros trabajan con la otra, pero con un país es medio difícil saber en qué momento firmamos el acta de la independencia o en qué momento derrotamos a los invasores o ese tipo de cosas. Pero sí se tiene la fecha, ¿no? En algunos casos hay la hora. Esta carta del país representa la idiosincrasia del país, el potencial del país y por ende también las experiencias a las que la gente que vive en ese país se va a ver expuesta. Ahí pues parte del karma es un karma grupal. Entonces aquí en Ecuador compartimos un cierto karma, los chinos tienen otro, los israelitas otro, etc. Entonces lo principal en astrología mundana son los planetas y las relaciones angulares que hacen en estos planetas. Porque cuando probablemente habrán oído hablar últimamente de los ciclos planetarios, de lo que estamos hablando es de unos ciclos que se llaman ciclos sinódicos. Es decir, como los planetas tienen diferentes velocidades orbitales, uno es más rápido que el otro. Entonces el que es más rápido lo alcanza. Y llega un momento que se juntan y a partir de eso empieza un ciclo que dependiendo de las velocidades orbitales de los planetas va a depender, por ejemplo, la forma más fácil de visualizar eso es el ciclo lunar. Ocurre todos los meses, el Sol y la Luna se juntan en un punto del zodiaco, en la luna nueva, ¿no es cierto? Ese es el comienzo del ciclo, y de ahí se va desarrollando un proceso. Después de 7 días han formado una relación, un ángulo de 90 grados, a los 14 días han formado un ángulo de 180 grados, tenemos la luna llena, después de 7 días más tienen un ángulo de 270 grados, el cuarto menguante, y 7 días más tenemos una siguiente luna llena, en donde el Sol y la Luna se vuelven a encontrar en el siguiente signo del zodiaco. Ese mismo proceso lo hacen todos los planetas, sino que obviamente con escalas de tiempo muy diferentes, ¿no? Por decirte algo, para ponerte un ejemplo exagerado, Neptuno con Plutón, el ciclo sinódico de ellos es como de 500 años, ¿ya? Y cada par de planetas tiene su propio ciclo. Entonces, de lo que se ha venido hablando es que en el 2020 se dan ciclos planetarios importantes. La otra cosa que quisiera mencionar es que la historia de la humanidad, así como la historia de una persona, la historia de la vida de una persona está implícita en su carta, ¿cierto? La historia de un país, si las experiencias por las que va a pasar este país están implícitas en su carta, y toda la historia de la humanidad se puede trazar a ciertos ciclos planetarios. Especialmente los puntos quizá más importantes del ciclo planetario es cuando el ciclo empieza, por citarles algo, los años 60, aproximadamente 60, 1962, 63. Empezó un ciclo muy importante del que hemos estado experimentando consecuencias hasta hace poco y en mi opinión todavía no termina. El ciclo Urano-Plutón. En los 60 hubo una conjunción. Conjunción se llama cuando los dos planetas se encuentran en el mismo punto. Ese es el comienzo del ciclo, la conjunción. Una conjunción Urano-Plutón. ¿Y qué pasó en los 60? Tú tuviste la guerra de Vietnam, tuviste a Martin Luther King, tuviste el comienzo de los movimientos feministas, que han hecho más daño que bien, dicho sea de paso. Tuviste un poco de alboroto social, ¿ya? Empezó también un poco las terapias naturistas y ese tipo de cosas. Y
hace poco se dio el primer ángulo tenso, los 90 grados. Y miren la explosión de cosas que empezaron a ocurrir, por ejemplo, ¿no? Que empezaron a alborotarse más los movimientos feministas, los movimientos estos de transexuales, homosexuales, etcétera, LGBT. etcétera. LGBT. Correcto, gracias. Se alborotó como nunca antes, ¿no? No es que nunca había habido, siempre ha habido, pero tuvo una predominancia impresionante, ¿no? En donde ya nadie se ocultaba, ya no había un poco de recato, sino que más bien surgió el orgullo. Pero bueno, entonces... Te hago una pregunta en ese punto, Bernardo. Discúlpame que te interrumpa porque empiezo a hacer una asociación. Tranquilo. Entonces, eso significa que de alguna forma Plutón tiene una incidencia de incluir lo excluido. Lo que en ese espacio-tiempo está sucediendo con la inclusión de Martin Luther King viene a ser una inclusión racial. Y ahora estos movimientos LGBT vienen a ser una inclusión de lo que en su respectivo espacio-tiempo está quedando de lado. ¿Sería correcto hacer una asociación de esa naturaleza o no? Podría mirárselo así. Urano, ¿no? Es un planeta que tiene que ver con las revoluciones, ¿ya? Urano, fíjate que a veces es impresionante cómo el arquetipo astrológico tiene unas correspondencias impresionantes con el planeta físico, es decir, con la astronomía, digamos. Urano es un planeta raro en el sistema solar, porque la mayoría de los planetas giran con un eje, más o menos un ángulo así, por ejemplo, la Tierra 23 grados y medio, y todos. Urano gira casi acostado. Si el ecuador de Urano está así como y el planeta gira así. Ningún planeta en el sistema solar se comporta de esa manera. Por eso es que... Ahí se ve la rebelión. Ahí se ve la rebelión. Exactamente, exactamente. Por eso es que la gente que tiene en su carta, qué sé yo, Sol, Luna, Ascendente, energías acuarianas, a la gente se le dice que es rara o media loca. De hecho, algunos lo son, en el sentido no de que estén trastornados, sino que son diferentes. Pues los locos nos suelen decir cosas que no nos gustan, como decía un psiquiatra. Pero no loco en el sentido patológico, sino que, como decía Krishnamurti, son gente que no se ajusta a una sociedad enferma, ¿ya? Que tiene mucho de insano la sociedad en que vivimos, pero la mayoría, para conservar su propia cordura, se adapta a esa insanidad. Entonces, cada planeta tiene como una especie de personalidad, lo podríamos pensar así. Urano es rebelde. Urano es rebelde. Plutón, que es uno de los que está actuando en este momento, en un artículo que puse en Facebook hace poco, decía, hay que pensar en términos de cuál es la intención positiva del planeta. Así como se piensa en NLP. ¿Cuál es la intención positiva? ¿Cuál es la intención positiva del planeta? La intención función, positiva, la finalidad. la intención. Okay. O la finalidad o la función, como quieras llamarlo. La de Urano, por ejemplo, la de Urano es transformar las cosas, cambiar las cosas, revolucionarlas, que a veces se necesita, ¿ya? La de Plutón es transformar, pero la transformación de Plutón es un poco como de terror, o sea, es transformación profunda. A nivel de personal, la gente que tiene, en astrología se llama una técnica predictiva, se llaman tránsitos de Plutón a ciertas partes importantes de su carta, son momentos muy difíciles, muy dolorosos, terribles momentos, especialmente si la persona no entiende lo que está ocurriendo. Y de ahí surge un punto importante con respecto al valor de la astrología. La astrología nos ayuda a encontrar el sentido de las cosas. Jung decía que es más fácil soportar algo, manejar algo, si le encontramos el sentido. Es decir, como que esto es una locura y no sé por qué está pasando. Pero si hay una finalidad mejor, esa finalidad se va a cumplir. Te guste o no te guste, quieras o no quieras, lo hayas pedido o no lo hayas pedido. Entonces, si la persona, por el nivel de conciencia que funciona, no
acepta el proceso de cambio en el que está. Plutón hace el cambio, pero lo hace destruyendo. Es la única forma de hacer el cambio. Destruyendo significa, oye, procesos de Plutón, un cáncer, por ejemplo. Cosas terribles, ¿no? Cosas muy dolorosas, cosas que ya después de eso, no, ya no te quedan dudas de que, oye, mejor creo que voy a ir por aquí, ¿ya? Entonces, me da la impresión, por ejemplo, en este caso, uno de los ciclos que quisiera comentar hoy día es el de Saturno-Plutón, que en este año, el 2020, que es un año épico, hay 3 ciclos. El primero es, les decía, hay 3 ciclos este año, en el 2020. Uno de esos probablemente el de mayor peso sea Saturno-Plutón, precisamente por el hecho de que está Plutón implicado en la escena, ¿no? Entonces, analicemos brevemente lo que representa cada uno de estos 2 planetas. Bueno, ya les hablaba algo de Plutón. Plutón es un planeta que busca hacer transformaciones, por las buenas o por las malas. Por las malas significa que logra la transformación destruyendo. Destruyendo así, pero de una manera terrible, ¿no? Por eso es que yo creo que si entendemos los principios arquetípicos que están en funcionamiento ahorita a nivel colectivo, ¿no es cierto? Nos va a ser más fácil a todos sobrellevar esto por lo que estamos pasando. Entonces, Plutón, como te decía, no te pregunta, oye, ¿quieres? ¿Te gustaría? No. Tiene que hacerse esto. Y se hace como sea. Entonces, ¿qué está haciendo Plutón en este momento? Al tocar a Saturno. ¿Qué representa Saturno? Saturno representa, hace años leí la definición de una astróloga que decía que Saturno representa el principio de la realidad. Ya. Venus representa el principio del placer. Saturno el principio de la realidad. Entonces, la realidad tiene limitaciones. Por ejemplo, es útil hacer estas analogías porque los planetas y los signos tienen correspondencias anatómicas y fisiológicas, ¿no? Lo cual permite a algunos astrólogos especializados en eso hacer un diagnóstico a partir de la carta natal. Entonces, por ejemplo, ¿qué órgano está relacionado con Saturno? La piel. La piel es mi límite. Hasta aquí soy yo. De aquí para allá están los demás. Este marca un límite. ¿Qué más representa Saturno a nivel del ser humano que a mí me parece muy decidor? Los huesos. La gente que tiene factores capricornianos en sus cartas que no están en muy buena situación, se rompe huesos o tiene problemas de piel, por ejemplo, es muy común. Entonces, Saturno a nivel fisiológico representa huesos, estructura y piel, el límite. Hasta aquí estoy yo. Y los huesos son los que me mantienen de pie. Entonces, piensas en los huesos como opresivos. Se pueden volver, ¿no? Y quiere... Ahora, en este momento, juntando Saturno con Plutón, estamos hablando de que se junta un planeta que tiene que ver con estructuras, especialmente Marcela y todos los que me escuchan y me ven. Estructura, ¿qué estructuras estoy hablando? Estructuras políticas, estructuras sociales, estructuras de poder, ¿ya? La misma realidad cotidiana. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Oye, estamos encerrados. Si no, probablemente estuviéramos reunidos en algún otro lado conversando y nos podríamos saludar como seres humanos normales, no topándonos los codos, haciéndonos así. No, estamos a través de este medio. ¿Qué está haciendo Plutón? Muchas estructuras quedarán colapsadas. La economía podría quedar colapsada. Especialmente esta economía que no respeta al ser humano. El socialismo o el comunismo no lo es, en mi opinión. Pero hay una posibilidad de salvar. Este clima va a Plutón también, y creo que no sé si necesite decirlo, en astrología se habla del planeta regente. Un regente es un planeta que está relacionado con un signo. Hay una relación interesante entre los signos, los planetas y las casas. Por ejemplo, el regente de Aries es Marte.
el regente de Tauro es Venus, el regente de Géminis es Mercurio, el regente de Capricornio es Saturno, ¿ya? Y justamente este drama cósmico y por ende humano está ocurriendo justamente en el signo de Capricornio, que es el signo regido por Saturno. Y es justamente el signo que tiene que ver con las estructuras, ¿ya? El regente moderno de Escorpión. Digo moderno porque en la antigüedad el regente se descubrió Plutón, que recién se descubrió en 1930. A Escorpión se le puso como regente Plutón. Pero Escorpión es un signo que tiene que ver con la muerte. Escorpión es un signo que tiene que ver con la regeneración, tiene que ver con la transformación, tiene que ver con la alquimia. Todo esto que está ocurriendo, están desmoronando estructuras. Y para que eso ocurra, mucha gente está muriendo. Creo que va a seguir muriendo, ¿ya? Es decir, ahí están en acción los dos arquetipos, el arquetipo de Saturno y el arquetipo de Plutón. Plutón normalmente se acepta, y yo comparto ese criterio, de que como que el planeta más lejano le aplica el peso al otro, ¿no? Plutón es el planeta más lejano, justamente marca, digamos, desde el punto de vista psicológico, a partir de Saturno, las fuerzas que representan, por eso se llaman transpersonales, ¿ya? Por eso, si una persona está pasando por un proceso en donde está implícito Urano, Neptuno o Plutón, y la persona no entiende lo que está pasando, y se resiste a él, y nos preguntaron, oye, ¿quieres que te encerremos unas 3 semanas o tal vez 3 meses? Positiva del planeta, ya sea Urano, Neptuno, Plutón, no, la conciencia no permite que se manifieste. Simplemente estos planetas pueden desbaratar los límites del ego. Gente que se le quiebran los límites del ego cuando hay tránsitos de Urano, Neptuno y Plutón. He visto muchos casos de gente que después de entender lo que le está ocurriendo en su vida, o les es más fácil sobrellevarlo, aunque no haya hecho ninguna terapia, pero ya, esto es lo que está ocurriendo. Y ¿sabes qué? En el momento en que uno entiende lo que está ocurriendo, puede colaborar con eso. O sea, hay una frase que a mí me gusta de Carl Jung. Una vez le pregunté, que es un tema caliente en astrología. Jung dijo, mire, para mí el libre albedrío es hacer gustosamente lo que de todas maneras vas a tener que hacer. Y con los planetas transpersonales, tú tienes que hacer gustosamente lo que de todas maneras vas a tener que hacer. Pero por las malas. Un astrólogo llamaba eso cambio cataclísmico, con dolor, con mucho sufrimiento. Es decir, si lo miras desde el punto de vista budista, te aferras a la situación. Si no quieres soltar lo que está ocurriendo, si no quieres soltar ese empleo, ese proyecto, esa relación, y estás en un momento como ese, simplemente se va a ir la relación, se va a terminar el matrimonio, se muere la persona o lo que sea, y quedas peor que antes, porque probablemente no has aprendido nada. Lo mismo me da un poco la impresión de que en este momento está ocurriendo, de que, no sé, hay algunas personas que piensan que es un tiempo para pasarse Netflix o pasarse con el celular en las redes sociales o pasarse mirando el texto. Puede ser el sentido final todo. ¿Y por qué está ocurriendo? ¿Cómo está ocurriendo? Pero el proceso, si no colaboras, es que Marcela, esto es lo que está pasando contigo. Tú dices, muy bien, me doy cuenta y voy a trabajar con eso, no contra eso, ¿ya? De las masas, a nivel por eso de un pueblo, de una ciudad, de un país. ¿No? Porque si una persona a veces no tiene nivel de conciencia como para manejar la situación, que la masa, así. O sea, quizás hayan unas cuantas personas y esas cuantas personas pueden servirnos de guía para que el cambio sea más fácil. Realmente el ciclo Saturno-Plutón
en este momento, que esto empezó en enero, a propósito, otra herramienta de la astrología mundana, aparte de los planetas, los aspectos, ¿no es cierto?, son los eclipses. Los eclipses, pues los antiguos le tenían miedo a los eclipses, los antiguos. Y este año tuvimos un primer eclipse el 26 de diciembre del outbreak oficial del coronavirus, ¿ya? Poco después, el 10 de enero del 2020, hubo un eclipse de luna que ocurrió en 20 grados de Cáncer, Capricornio. Seguimos con el eje de Capricornio, Cáncer, Capricornio. Así es que, fíjense que este encuentro de Saturno y Plutón está ocurriendo exactamente, y es lo que está en este momento amenazado, por así decirlo. Puede ser que muchos países terminen con sus economías colapsadas, si no podemos seguir trabajando, y no hay mucho que hacer al respecto, porque si no se toman las medidas que se están tomando, pues simplemente la mortandad alcanzará números inimaginables. ¿Alguna pregunta, Marcelo? Mira, Bernardo, me parece espectacular y esa era la importancia que yo veía a tu aporte, el abrir esa mirada sistémica, salirnos del humanito común en su historia, que me cambiaron mi vida, estaba yo cómoda también que me estaba yendo, saber que entraron los planetas que se encargan de la trascendencia, donde está todo por encima de la personalidad. Está por encima inclusive de la estructura societaria, de los gobiernos, de los gestores, de los que articulan la realidad del ciudadano común. Entonces, cuando se le sale la mano al mismo sistema, es para la trascendencia del planeta. Un tema que cuando abrí y dije la palabra que se va a poner de moda todo el año, es realidad. Y la realidad obviamente la está aportando Saturno. Saturno, su palabra es realidad. Asumir la realidad como es. Eso, una aceptación, pero una aceptación que no es acción, porque si tengo que hacer algo para aceptar, es que no lo estoy aceptando. Justamente una aceptación que yo le voy a decir que esos chinos, si tienen algo en su estructura colectiva, es esa reverencia a la realidad. La realidad les trajo eso, la asumen y la trascienden. Pero si yo me pongo a luchar, me voy a empantanar e igual me va a arrasar. Entonces, lo que tú dices con respecto a la astrología, y es una palabra que ha sido mi motivante en este planteamiento de reunirnos por esta vía, es dar herramientas para la anticipación, porque ahorita estamos pensando que el desafío es el coronavirus. Ese no es el desafío. Esa es la puerta de entrada. Lo que viene después es el desafío. No es pasar este bache. La humanidad cambió y nos va a quedar clarísimo a medida que vayamos caminando hacia ese futuro. Entonces, si no asumimos en este instante herramientas que nos den soporte, autogestión, para una transformación que me va a rebasar, pero que es justamente para la expansión de las posibilidades. Tú hablabas de que los potenciales están en el futuro, por supuesto. Por supuesto, o sea, el desafío trae un potencial a desarrollarse. Como especie, el desafío es justamente para la evolución de esa especie. ¿Qué va a venir a partir? La civilización. La estructura civilizatoria se colapsa para que la especie pueda avanzar. Técnicamente suena fabuloso, pero eso, habitando mi vida cotidiana, si me colapsa el sistema de salud, el sistema financiero, me colapsa mi forma de laborar, mi forma de gestionarme el día a día, en realidad estamos ahorita en un tiempo de cuarentena para estructurar una estrategia de asumir el presente con lo que me trae, basado en la realidad.
no en especulación. Me encantó que diga, ¿sabes qué? Lo del país, y yo no sé la hora, todo lo que pueda decir va a ser especulativo. Y ahorita algo que se queda totalmente disonante es la especulación, porque ahora el indicador es la realidad. No puedo especular de que tal vez el próximo mes si hagamos esto. El indicador es la realidad, no la especulación. Esa teoría, o sea, me encanta ver que Disney cerró. Porque ya, se acabó. Asumirnos como humanos, madurar lo que implica. La pregunta que te haría, tengo curiosidad sobre Júpiter. Júpiter está en la banda 5, ¿verdad? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter. ¿Cuál es el rol de Júpiter? ¿Qué hace Júpiter? ¿Cuál es el rol de Júpiter? ¿Qué hace Júpiter? ¿Qué está haciendo este año Júpiter? Ya, mira, como te comenté, es como que cada planeta tiene su personalidad, ¿no es cierto? Y al tener cierta personalidad tiene como cierta función. Y de hecho, las funciones de Júpiter y Saturno son opuestas. Saturno limita, constriñe, dice, aquí están los límites, esta es la estructura, aquí tienes que funcionar, ¿ya? El rol de Júpiter es totalmente lo contrario, es lo opuesto. Saturno es un planeta que expande. Mira, por ejemplo, que los antiguos tenían una terminología que a la astrología moderna, que surgió a mediados del siglo XX, no le gustó y se cambiaron muchas cosas y se perdieron muchas cosas valiosas que ahora en los últimos 20 años se han estado recuperando. Los antiguos le decían que Saturno es el maléfico mayor. Y Júpiter, Saturno es un planeta hasta cierto punto problemático, ¿no? En las cartas natales o en la astrología esotérica, Saturno le dicen el Lord del karma. Saturno es un planeta kármico, es decir, la posición de Saturno en tu carta natal, por signo, por casa y por aspecto, revela algo de tu karma. Es obvio que en esa posición la persona tiene dificultades, si está en la casa 2 con el dinero, si está en la casa 7 con la pareja, si en la casa 5 con los hijos. Ahí hay un área difícil que hay que trabajarla, ¿ya? Entonces, en cambio, Júpiter para los antiguos era el gran benéfico, ¿ya? Entonces, es el planeta, de cierto punto, algunos dicen que es el planeta de la suerte, y yo he visto muchas cartas de gente en que ahí no está Júpiter, la persona si se cae, cae parado, ¿ya? Hace años tuve una cliente que era media problemática y siempre tenía un alto cargo gerencial en un banco, pero se andaba metiendo todo el tiempo en problemas, pero tenía Júpiter en su casa 6. Se metía en unos rollos que a cualquier otro lo hubieran votado. No, ella mantenía el empleo. Yo le decía, tú caes parada. Y es verdad. Y no una, varias veces. Entonces Júpiter, la función de Júpiter es ayudar, expandir un proceso, mejorar un proceso. Ahora, todos los planetas todos los signos también pueden expresarse en un continuo que va de lo sublime al ridículo, ¿no? Tú tienes todas las energías zodiacales, los signos, puedes expresar, eso depende de tu nivel de conciencia, puedes expresar la expresión más elevada del signo, más refinada, ¿ya? O puedes expresar lo peor del signo, la parte más tosca, más salvaje incluso. Con los planetas, cuando el planeta no está en una buena condición, eso le llaman el estado cósmico del planeta, expresa su lado malo. Es como cuando una persona está, no sé, cansada, le sale su lado malo. Júpiter, a pesar de ser un planeta benéfico, es un planeta benéfico. Tiene un pequeño problema, es exagerado. Si tú conoces a gente que tiene Sol, Luna o ascendente Sagitario, te vas a dar cuenta que normalmente son exagerados. Si la persona tiene el ascendente Sagitario, una forma en la que se expande es a lo ancho. Esas personas casi siempre tienen problemas con el peso. Y normalmente son personas grandes y que se engordan mucho porque comen en exceso, ¿ya?
La gente también que tiene factores Sagitario en sus cartas, les gusta el deporte, porque es un signo de fuego, el Sagitario. Entonces, tú esas personas, yo ya dejé de preguntarles que qué deporte hacen, les pregunto qué deporte no hacen, porque los hacen casi todos, ¿ya? Entonces, ese es un pequeño problema con Júpiter. Yo cuando veo tránsitos de Júpiter le digo, mira, esto te puede salir bien, no lo exageres, ¿ya? Mantén ciertos límites. Por eso es que Saturno, que tiene mala prensa en astrología, porque como es un planeta maléfico, es necesario, porque Saturno le pone un límite a Júpiter, porque tú dices, expandir, 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 expandir. Es como el otro día conversaba con una amiga que es economista y le decía, oye, ¿por qué tiene que ser que si la empresa creció 10% este año, el próximo tiene que crecer 20%, y el siguiente 30% y 40%, bla, 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 bla? Cuando yo creo que es un problema del ego. No puedes decir, ¿sabes qué? Suficiente. Ya tengo suficiente. ¿Ya? Porque también, oye, si tú miras algunos políticos de aquí que han asaltado todo lo que pudieron haber dado 1 o 2 golpes y decir, ya, suficiente, me voy. A lo mejor nadie se entera, pero no. Más, 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 más. ¡Pum! Ese más es Sagitario. Mira que el centauro es una representación mitológica de Sagitario. Y el centauro tenía no sé, un pasatiempo. Andaba ahí por el cielo, era mitad hombre, mitad caballo, sacaba una flecha y la lanzaba. Y la iba persiguiendo. Pero mientras iba persiguiendo la flecha, después se aburría. Sacaba otra flecha y la lanzaba y la iba persiguiendo. Y así. Júpiter era un dios muy promiscuo, ¿no? Igual que Zeus entre los griegos. Entonces, Júpiter, el problema de Júpiter son los excesos. Ahora, este año, ya que me lo preguntas, hay otro ciclo importante, que es el ciclo también Júpiter-Plutón. Plutón está inmerso en otro de los ciclos importantes de este año. Este año, por aquí lo anoté, por ejemplo, este año van a haber 3 contactos de Júpiter con Plutón. También es una conjunción, es un comienzo de ciclo. El uno es en abril 5, ya mismo, el otro es en junio 30 y el otro en noviembre 12. Es decir, tenemos cubierto abril 5, junio 30 y noviembre 12, prácticamente todo el año, por el contacto Júpiter-Plutón. El otro día leía un artículo de una astróloga que decía que estaba analizando esta situación de esto que se llama the signature, ¿no?, del coronavirus, y decía, ojalá cuando se den estos aspectos, Júpiter nos haga el milagro. Júpiter es un planeta positivo. Yo no estoy muy convencido de que Júpiter nos vaya a hacer el milagro, honestamente. Es posible, ojalá así sea, pero también, ¿en qué signo está ocurriendo la conjunción? ¿O qué signo va a ocurrir los 3 contactos Júpiter-Plutón? Capricornio. ¿Quién rige Capricornio? Saturno. Y en Capricornio, Júpiter no está cómodo. Porque imagínate tú, un planeta expansivo, tú lo pones en una estructura limitadora, restrictiva, ¿ya? No funciona bien. Sí, como les decía, el planeta tiene su personalidad y es como que si a ti te gusta vivir al aire libre y te encierran, dices, no te sientes bien. O una persona muy tímida la pones en una fiesta con 500 personas, no se va a sentir bien. Entonces, Júpiter obviamente no se siente bien, no funciona bien en un signo limitador y restrictivo como Capricornio. Entonces, este año tenemos esas 3 conjunciones. Ahora, ¿cuáles son las 2 posibilidades respecto al ciclo Júpiter-Plutón? Seguimos hablando de transformaciones, de cambios, de renovaciones, porque sigue implícito Plutón, ¿correcto? Ahora, entra en escena Júpiter, ¿ya? Júpiter puede hacer 2 cosas, en mi opinión, de lo que he estado revisando estos días. Una, podría mejorar las cosas. No lo descarto, a pesar de que la posición de Júpiter en Capricornio no es favorable para que funcione bien, ¿ya?
podría mejorar las cosas o podría hacer lo que sabe hacer, expandir la propagación del virus. Puede ser, perfectamente. Expandir la destrucción. Si tú combinas las dos cosas, Júpiter expansión, Plutón destrucción, podría ser que se expanda la destrucción, que aumente la transformación, que aumente el dolor. Podría ser. O podría ser, como decía esta astróloga, ella decía, ojalá que Júpiter nos haga el milagro, pero eso es como magical thinking, wishful thinking. Eso es Disney y está cerrado. Perdón. Eso es Disney y está cerrado. Sí, así es. No lo descarto así al 100%, puede ser, pero de nuevo, en el signo en el que está, Júpiter no funciona en plenitud, ¿no es cierto? Y además sigue en contacto con un planeta, como es Plutón, cuya intención es hacer una transformación profunda y radical. Esa es la característica de las transformaciones que hace Plutón. Plutón arrasa. Yo creo que el Destruye. milagro, Bernardo, el milagro, en realidad, que se va a pasar de milagro a tu logro. Y va a ser si como humanos asumimos el momento y tomamos responsabilidad. Pero eso no es milagro, eso no es lo que conocemos como milagro hasta hoy, que algo me lo solucione. Es asumir, pasar de milagro a tu logro podría ser el salto. Pero si no, en realidad se va en vicio y es expansión de destrucción. O podría aumentar tranquilamente la expansión del virus. Y mira que yo desde hace algún tiempo he optado como por, cuando hago la carta de alguien, hasta hace unos años no sabía qué decir a veces, cuando una persona está en una situación muy difícil. Hay gente que está en situaciones muy difíciles. Pero en un momento se me ocurrió usar como una especie de enfoque homeopático de la astrología. Es decir, en homeopatía te curas con lo mismo que te está enfermando. Y pienso que en astrología esa idea funciona, y funciona bien, ¿ya? En el sentido de que, por ejemplo, ¿qué representa Saturno? Limitaciones, estructura, ¿no? Pero ¿qué representa también en el lado positivo? Representa trabajo, representa orden, representa disciplina, representa paciencia, ¿ya? Entonces, Marcela, es el mismo principio. Es decir, es como que en homeopatía es el mismo principio que te está enfermando. El homeópata te receta eso. Y Plutón, ¿qué representa? Plutón representa una transformación interna profunda. Para eso nos están encerrando, no para ponernos a ver Netflix. No tengo nada contra Netflix, por si acaso, no lo tengo tampoco. De vez en cuando también veo Criminal Minds. Pero esa no es la intención del encierro. La intención del encierro es escorpiónica, es ir hacia adentro, es transformarnos, es cambiar, es renovarnos, es hasta cierto punto destruir lo que ya no es necesario, ¿ya? Entonces, uno puede usar el mismo principio arquetípico que te está haciendo daño probablemente, haciendo sufrir, utilizar, digamos, el lado positivo, el lado the bright side del arquetipo. Y en este caso, ¿cuál es el bright side de Plutón? Interiorizarse, que es la tendencia que tiene Escorpión, ¿no es cierto? Escorpión vive muy metido en su mundo, muy a veces como rumiando excesivamente sus emociones, ¿ya? Analizándose, transformándose, cambiando. Y en astrología hay unas iniciales para una rutina de pronóstico que se llama TPD, tránsitos, progresiones y direcciones, ¿no? Que son técnicas de pronóstico. Y yo creo que se podría adoptar eso para decir, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Cómo lo podemos manejar? Entonces, ¿cómo lo podemos manejar? Lo podemos manejar
con los mismos principios arquetípicos que están implicados en los aspectos planetarios que están ocurriendo. Puede ser Saturno, trabajo, ¿ya? Paciencia, disciplina. Porque, ¿qué es lo que está esperando todo el mundo? ¿Cuándo se termina esto? ¿Cuándo puedo volver a salir? Sí, ¿y quién no quiere volver a salir? O sea, ir a comer a tu restaurante favorito, yo qué sé, lo que quieras. Pero ahorita lo que necesitamos es trabajo, paciencia y disciplina. O sea, nos están pidiendo que nos quedemos en la casa. ¿A quién le hace gracia? A nadie. Pero si no tenemos disciplina, que es una característica del planeta implicado en este contacto, en este momento, y si no usamos ese trabajo, paciencia y disciplina para transformarnos, Plutón, para transformarnos internamente, ¿ya? Al transformarnos internamente, nosotros estamos ayudando a cambiar, a transformar la conciencia colectiva. O sea, lo que hacemos cada uno de nosotros por nosotros también ayuda a transformar a los demás. Entonces, creo que podemos usar, así como por decir, homeopáticamente, los principios que, o sea, había un refrán que decían antes que Dios que te da la llaga te da la medicina. Entonces, para los antiguos, los planetas representaban dioses, ¿no? Y bueno, el Dios que te da la llaga te da la medicina, o sea, en el mismo principio está la solución. Lo que pasa es que tienes que mirar de otra forma, ¿ya? Entonces, en vez de ver solo a Saturno como una limitación, restricción, constricción, tú lo ves, ok, paciencia, disciplina, trabajo, orden, ¿ya? Y Plutón, oye, Plutón, la gente con cosas escorpiónicas en su carta tiene una tenacidad impresionante. Una de las últimas cartas que hice astrológica hasta hace, no sé, 2 semanas que empezó este alboroto, le decía a una chica, oye, tú eres capaz de conseguir lo que quieras. Yo tenía un montón de cosas en Escorpión. O sea, ten cuidado con lo que te propones conseguir, porque lo vas a conseguir, aunque eso te haga daño. O sea, Escorpión tiene una tenacidad impresionante. Y de hecho, Marcela, en tiempos donde se dan este contacto como Saturno-Plutón, a nivel colectivo suele surgir eso, que la gente saca una fuerza impresionante. La gente con factores escorpiónicos, escorpión es una energía extremadamente resiliente. Tú no quiebras a una persona con un factor escorpión que haya aprendido a manejarlo, ¿no? La persona va a aguantar la deformación, como se dice en física, y se recupera, ¿ya? O sea, la idea sería que aprovechemos esto para que se consiga lo cual, la intención que está teniendo el universo o la vida o como quieras llamarlo, porque si no es lo contrario, simplemente habremos perdido el tiempo. Y como Júpiter también está implicado en el otro aspecto, Júpiter-Plutón, creo que si nosotros hacemos la introspección y vamos hacia adentro, si nos recogemos, para eso estamos guardados, yo creo que podemos mejorar. Esa es la intención de Júpiter. Yo tengo una pregunta, Bernardo. A los tiempos, ¿cómo está? Bueno, yo ojalá se acuerde, hace tiempo que tuve una consulta con Perdón, usted. ¿quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? No sé quién me está hablando. La verdad que me gustó mucho. Ah, Wendy Tallo. Hola, Wendy. Wendy Tallo. O sea, aquí voy a salir de hola. Ay, ya. Estamos hablando justamente del tema de que estamos guardados y que esto se supone que, o sea, que tienen que servirnos para hacer una interiorización de todo este proceso y de todos estos tránsitos que están ocurriendo. Sin embargo, bueno, en el colectivo y en todo, o sea, y en la gran mayoría, la idea es que estemos guardados. Sin embargo, a mí me ha tocado vivir algo interesante. Estoy en casa y sigo trabajando, pero desde que empezó el trabajo en casa, el home office, estoy trabajando más intensamente que antes, porque hay mucho que hacer, y muchos proyectos que venían, justo me cambié de trabajo, también creo que ahí viene también un tema ahí de cambio importante, pero sin embargo, o sea, a pesar de que estoy encerrada, por así decirlo, que no tenemos esta restricción de salir, sin embargo, laboralmente estoy trabajando muchísimo,
quizás probablemente con horarios extendidos más que anteriormente a estos días. Allí, ¿cómo se puede hacer el trabajo de interiorización? Porque, bueno, trato de darme mis espacios porque entiendo que este es el proceso que hay que vivir como colectivo, pero es un poquito complicado cuando viene, quizás probablemente en mi carta hay alguna otra cosa que estaría afectando, ¿no? algún otro aspecto que yo no estoy viendo. Yo es creo, un poquito. Fíjate que mucha gente, cuando tú le dices que, no sé, yo qué sé, que medite, o que haga yoga, o que haga qigong, o que haga ejercicio, te dice que no tiene tiempo. Porque vivimos en una sociedad donde hay que trabajar y trabajar para ganar más y para comprar más cosas. Ese es el digamos, como el plan social. Entonces, la idea me da la impresión a mí de que la idea es que ahora puedo decir, oye, sí tengo un poco de tiempo, podría meditar 10 minutos, aunque sea. O Sí, de podría acuerdo, o sea, hay que darle el espacio para eso. Quizás no son jornadas mayores, pero sí hay que darle el espacio. Claro, porque lo que pasa, Wendy, es que en este momento estamos, los eclipses ocurren cerca de unos puntos que se llaman los nodos lunares, y actualmente la polaridad predominante ha sido Capricornio, Cáncer, nodo sur en Capricornio, nodo norte en Cáncer, y el camino siempre es hacia el nodo norte, no en el nodo sur. El nodo sur es como cómodo quedarse. ¿Y cuál es el nodo norte? Cáncer. ¿Qué representa Cáncer? La familia. Y la gente que está encerrada está con su familia, normalmente. Bueno, excepto los que viven solos. Pero está encerrada con su familia. Está en su casa. Cáncer tiene que ver con eso. Cáncer de agua, que tiene que ver con las emociones. La otra cosa que no he mencionado es que he estado hablando, como les dije, el tema es muy amplio y complejo. Me he enfocado en ver los aspectos, digamos, mundanos de la conjunción Saturno-Plutón. Pero la otra cosa que quisiera mencionar es esa conjunción Saturno-Plutón. También, o sea, hay un efecto en el que todos estamos participando, ¿no es cierto? Ese efecto es el coronavirus, que está enfermando a mucha gente, matando a mucha gente y a otros nos tienen encerrados. Y ojo, no es coincidencia que un factor de mucha predominancia en esta situación es el miedo. Saturno y Capricornio tienen que ver mucho con el miedo, muchísimo. De hecho, en una época hice bastante trabajo con NLP, con programación neurolingüística, para tratar fobias. Y por curiosidad le calculaba la carta a la persona que iba por la fobia. No me pedía eso, pero le calculaba la carta. Me quedé impresionado. No hubo una sola. Fue una, no sé, algo pasaba conmigo también, que me empezó a llegar gente con fobias. Todo el mundo que se presentó a esas terapias, porque tenía alguna fobia, claustrofobia, todas las fobias más raras que uno se puede imaginar, las escuché en esa época. Todos tenían el sol en Capricornio, la luna en Capricornio, o el ascendente en Capricornio, o Marte, o el regente del ascendente en Capricornio. Todos. Sí. Hay una especie de chiste de Capricornio y Saturno. Es que Saturno es un planeta como muy precavido. O sea, la gente le puede decir que Saturno es miedoso. Si tú le dices a Saturno que es miedoso, Saturno te va a decir que no, que él es precavido, que él es cuidadoso. Y es verdad, ¿ya? Pero si tú eres demasiado precavido, demasiado cuidadoso, eso es porque tienes miedo de que te pase algo. Es decir, yo a veces he bromeado con algunas personas y le digo que Saturno es tan cuidadoso que prefiere dormir en el suelo para no caerse en la cama, ¿ya? Claro, si duermes en el suelo no corres el riesgo de caerte en la cama, ¿ya? Entonces, para cada uno de nosotros, esta conjunción Saturno-Plutón está ocurriendo en alguna parte de nuestras cartas, ¿no? Que eso la única manera de ver es que tengas tu carta y que alguien te analice los tránsitos. O sea, tenemos, por un lado, un efecto colectivo, todos los estamos experimentando, ¿no es cierto? Y tenemos
nuestra propia parte, nuestro propio libreto, dependiendo de nuestra carta. Esto significa en qué parte de tu carta, en primer lugar, en qué parte de tu carta tiene Saturno y Plutón, natalmente. Y en qué parte de tu carta natal tienes en este momento Saturno y Plutón por tránsito. ¿Dónde cayó esa conjunción? En donde cayó esa conjunción, ahí está tu trabajo en ese momento. Ahí está, porque, oye, hablo de transformación, pero para una persona puede ser transformar su matrimonio. Transformar su matrimonio puede ser arreglarlo o divorciarse. Para otra persona puede ser que la conjunción le cae en la casa 5, tiene una cosa pendiente con sus hijos. En la casa 6 tiene un problema de salud, etc. O en la casa 10, algo profesional. Ya ese es un tema personal, ¿ya? De cada uno de nosotros tenemos como, yo diría, que hacer una parte dentro de este drama colectivo. El drama colectivo lo compartimos todos, ¿no? Pero no todos tenemos la misma carta, obviamente. Entonces, Saturno y Plutón van a caer en diferentes partes de la carta y aunque cayeran en el mismo sector de la carta, mi Plutón no es el mismo tuyo, mi Saturno no es el mismo tuyo. Entonces, la base de la predicción es realmente la carta natal. Esa es los antiguos decían que esa es la promesa. La promesa, ahí está como la semilla de tu vida y eso se va desarrollando con el paso del tiempo. Muchas gracias, Bernardo. Bernardo, tengo una pregunta por interno. Sí. Me dicen, ¿qué opinas tú, qué ves con respecto a las estructuras religiosas? Mira, tú me preguntaste hace un rato sobre Júpiter. Júpiter es un planeta que tiene que ver con las creencias religiosas. Júpiter tiene que ver con la iglesia, más concretamente, ¿ya? Así es que, si me lo preguntas, yo diría que, de nuevo, yo te decía hace un rato, el planeta más lejano le aplica el peso al otro. Plutón le aplica el peso a Saturno. Pero Júpiter está más adentro del sistema solar. Plutón también le aplica el peso a Júpiter. O sea, ¿cuál es una de las cosas que creo que también va a ocurrir? Es que, de nuevo, Plutón sigue siendo transformación y de Júpiter estamos hablando o de la iglesia o de las creencias religiosas, ¿ya? Fíjate, por ejemplo, que si tú miras cartas de los predicadores tipo Billy Graham y esa gente tiene el sol en Sagitario, la ascendente en Sagitario. Un problema de Júpiter es que se cree el dueño de la verdad, el Sagitario. Entonces, como tengo la verdad, tengo que andársela diciendo a todo el mundo porque quiero compartirla, ¿ya? Así que una posible consecuencia del momento que estamos viviendo es algún también cambio drástico a nivel de estructuras eclesiásticas. Sí. ¿Cuál es el, no sé si, cuál sería el aspecto que influye más sobre la posición de Ecuador en este momento? ¿Cuál es la ubicación más incidente? Mira, el Ecuador es un país que tiene el sol en Tauro, ¿ya? Aquí la gente es cómoda. Otro factor importante en la carta del Ecuador, el Ecuador tiene este punto que les mencionaba, el nodo sur, en Piscis. Entonces aquí la gente es muy religiosa, la gente es buena gente, digamos. La gente aquí en general se cree cualquier cosa, que es una característica de Piscis. Y mira, por ponerte un ejemplo de un factor, aquí nos vamos al otro aspecto, al otro ciclo que también a lo mejor lo podemos conversarlo en otro momento, que está vigente este año, más hacia el final del año, un tercer ciclo entre Júpiter y Saturno. Estos dos planetas, en cierta forma opuestos, pero los antiguos, usando los ciclos de Júpiter y Saturno, predecían todo, literalmente, ¿ya? Mira, por ejemplo, Júpiter y Saturno siguen un ciclo de 20 años.
Entonces, cada 20 años se vuelven a encontrar. Como Júpiter es más rápido, Júpiter da una vuelta al Sol en 12 años, Saturno se demora 29, entonces Júpiter lo alcanza, se juntan y empiezan un nuevo ciclo. Estamos en 2020. ¿Cuándo fue el anterior encuentro? En el año 2000. ¿Qué pasó en el Ecuador en el año 2000? La dolarización. Ahora, ¿por qué ese ciclo Júpiter-Saturno le afectó al Ecuador de esa forma, en que nuestra moneda desapareció, nos dolarizamos? Eso no le ocurrió a Colombia, a Panamá o a Venezuela o a nosotros. ¿Por qué a nosotros? A pesar de que estos se llaman aspectos mundanos, ocurren para todo el planeta. Pero como les decía hace un rato, el ciclo Saturno-Plutón o cualquier ciclo llega en una parte específica para nuestra carta a nivel personal. Y en este caso también para la carta de un determinado país. Por ejemplo, estos días me he estado preguntando, ¿por qué China? ¿Por qué no empezó en, yo qué sé, en Mongolia? ¿Por qué China? Buscando por ahí, me encontré la carta de China. Y revisando algunas cosas, me hace total sentido que este relajo haya empezado en China, no en otro lado. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que así como las personas resonamos con ciertas energías, ¿verdad? Los países también resuenan con ciertas energías. ¿Por qué la anterior conjunción de Júpiter con Saturno le afectó al Ecuador de esa forma tan drástica? Porque el Ecuador tiene el Sol en Tauro. Entonces, esa conjunción Júpiter-Saturno ocurrió en Tauro, le afectó al Ecuador, ¿ya? Entonces, ¿cómo es? El efecto de estos ciclos depende de si las energías de ese país resuenan o no con la energía que está ocurriendo. Por ejemplo, ¿qué vi en la carta de China? Así por mencionar solo dos cosas. Por aquí la tengo. China tiene una conjunción del nodo sur con Neptuno. Neptuno. ¿Cuál es el planeta? ¿Por qué a mí nunca se me ocurrió que podría haber una pandemia, honestamente, hasta que apareció? Porque el planeta presente de forma dominante en las pandemias es Neptuno, en todas las que ha habido en el mundo, eso está registrado. Neptuno no está en una posición así como destacada como lo está Saturno, Plutón y Júpiter y bueno, los tres protagonistas son Júpiter, Saturno y Plutón, cada uno con su ciclo. Pero la China tiene este aspecto de Neptuno con el nodo sur. Era el país perfecto para una pandemia. Y tiene un aspecto también de Plutón con Marte en Leo. Plutón-Marte. ¿Ya? Plutón-Marte puede ser un aspecto extremadamente destructivo. Por ejemplo, la gente que tiene esos aspectos Plutón-Marte puede ser gente muy violenta. Podría ser llevado al extremo un serial killer, tranquilamente. Así, de esos serial killers devastadores, ¿no? Entonces, la China tiene tenía, bueno, todavía la sigue teniendo, la resonancia perfecta como para que y obviamente ahí habría que meterse a analizar uno de los eclipses afectó a China, ¿ya? Entonces, normalmente los eclipses suelen desencadenar eventos, generalmente. Entonces, si afecta o no a un país depende de si ese país resuena con las energías que están actualmente predominando. Bernardo, tal vez te haga una pregunta muy, muy grande, pero se me ocurre. ¿Qué ves de Estados Unidos? Y la pregunta va específicamente porque nuestra moneda, el dólar, está empatada a ellos. Y es visible,
es conocido o asumido socialmente que Estados Unidos no tiene una base económica de soporte. China tiene toda la reserva en oro. Entonces, una de mis miradas a la situación global es que como que si espaciotemporalmente en todo el planeta estuviéramos viviendo un proceso de una democracia, viendo como si estuviésemos en elecciones espaciotemporales, viendo hacia dónde se mueve el escenario planetario. Como que si la antigua Roma se estuviese cayendo y se está refundando una nueva estructura, y obviamente la estructura que se va a fundar donde haya base. China tiene la base porque tiene el oro, Estados Unidos tiene aire. Entonces mi pregunta a Estados Unidos es porque nosotros estamos íntimamente ligados por la moneda. Si ves algo, enlazas algo. Sí, mira, no he revisado detalladamente la Carta de Estados Unidos, pero en mi opinión Estados Unidos puede entrar en problemas. Mira, en astrología, tanto astrología de las personas como de los países, una técnica predictiva que se utiliza se llama los tránsitos. Y los tránsitos son que tú comparas la posición actual del planeta versus la posición que ese planeta tenía en la carta de esa persona, ¿no? Entonces, si la posición de un planeta en el cielo, en el zodíaco, años, otro así, 29, 30, digamos 30 para redondear. Entonces, tú tienes un retorno de Saturno a los 30 años, se llama el primer retorno de Saturno, y tienes un segundo retorno de Saturno a los 60 años. Y algunos, un tercer retorno de Saturno a los 90. Poca gente llegará a los 120 años como para tener un cuarto retorno de Saturno. ¿Ya? Algunos no llegan ni a los 90 o llegan ya en una condición desastrosa. Pero en el caso de un país puede tener, claro, una persona no, Urano, por ejemplo, Urano tiene una órbita de 84 años. Hay gente que llega a los 84 años y tiene un retorno Urano. Pero, por ejemplo, Neptuno hace una órbita en 165 años. Nadie alcanza eso. Nadie. Pero un país sí. Fíjate, por ejemplo, lo que ocurrió aquí en el Ecuador en la época de la guerra del CENEPA, que el presidente de esa época, Sixto Durán Ballén, en ese campo yo me pregunté, bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Porque todo siempre está relacionado. Y resulta que en esa época el Ecuador, el país, tenía su retorno de Neptuno, 165 años, ¿ya? ¿Y qué pasa? ¿Qué había pasado con un colegio? El teoría del límite era para ponerse a llorar, porque cualquiera venía y se nos llevaba lo que quería, ¿ya? Y Sixto Durán Ballén dijo, y un paso atrás. ¿Qué pasó con Ecuador a nivel de la conciencia colectiva? Ecuador redimió en cierta forma como esa conciencia de víctima, de que sí, nosotros somos buenos, no que bueno, llévate. Se acabó eso. Pero Ecuador, 220 años. A lo que voy es, el próximo año, 2021, los Estados Unidos van a tener un retorno de Plutón. La mayoría de la gente ve eso como peligroso. De hecho, un retorno de Plutón, obviamente, nadie tiene registros a nivel personal, porque nadie alcanza 250 años, pero a nivel del planeta puede ser una verdadera crisis que cambie muchas de las cosas que no están bien.
para hacerlo que jocoso, yo pienso... para hacerlo jocoso, veía un meme que decía que el maya que hizo la predicción del 2012 tenía dislexia, que en realidad era 2021. Puede ser, Y es tal puede cual, ser. ¿ah? Porque el 2021 se entra por mérito, no se llega así nomás. Hay que hacer mérito este año. Después de lo que estamos pasando especialmente. Correcto, correcto. Ok, Bernardo, te agradezco, dentro de lo que habíamos conversado, tener ese diálogo de 1 hora exquisito. Me fascina cómo nos has ido educando en cómo la astrología, desde una forma muy impersonal, nos sostiene una estructura del espacio-tiempo donde los territorios están como con unos rieles donde se conducen para ciertos desafíos que tienen una función, que tienen una finalidad. Cuando, si como humanos no estamos enterados de estar inmersos en esa estructura, nuestra posibilidad de anticipación es escasa o nula. Así es. Entonces, mi propuesta a este espacio de encuentro a través de Zoom es justamente ir activando una resonancia que nos lleve a educarnos para poder anticiparnos, en la medida que nos sea posible. Toda anticipación es mejor que ninguna. Definitivamente. Entonces, déjame ver si hay alguna pregunta adicional. Increíble todo punto de vista. Sí, ok. Te van a contactar. Bernardo, ¿puedo dar tu número por aquí para que lo registre el que quiera? Aunque me lo pueden preguntar todos por sí, interno. ningún ¿Sí? problema. ¿Estás bien? Ok. Si quieren contactar a Bernardo, lo pueden hacer en el siguiente número. 099 44 79 54 7. 099 44 79 54 7. Si no me lo copiaron, me lo preguntan y con mucho gusto se lo facilito. Muchísimas gracias una vez más, Bernardo. Está invitado el día jueves, va a haber otro espacio de encuentro donde el enfoque va a ser dirigido hacia esa estructura del espacio-tiempo, cómo gestionamos los desafíos que como humanos tenemos. El nombre que le he puesto a ese encuentro es Un humano para la Tierra. ¿Ok? A todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. Bernardo, una vez más mi agradecimiento contigo. Un gusto. Hasta el día jueves, 19 horas. Bienvenidos todos. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Chao. 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 Chao.